Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de Cursos, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia de la licenciada Wara Torres Galarza. Ella es licenciada en Comunicación Social y también es estudiante de la maestría en Gobernanza y Políticas Públicas en su segunda versión. En este momento está en pleno proceso la preparación de su tesis de maestría. Estimada Wara, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias, Silvano, por la invitación y por habilitar este pequeño espacio para hablar de educación. Exactamente, Wara, has anticipado el tema. Vamos a hablar de educación y de un aspecto muy importante de la educación que ha ido tomando fuerza en las últimas décadas, también acá en Bolivia, y que concierne la participación social. Para nadie es una duda que la educación es un elemento fundamental para lograr el progreso de los pueblos. Pero esa parte de la participación social que ahora vamos un poco a profundizar me parece también fundamental. Bueno, Wara, para empezar, ¿qué es y por qué es importante la participación social desde tu punto de vista? Y además una participación social que ahora se dice tiene que ser comunitaria. Claro, la participación social es, al menos hablando en educación, es sumamente importante, ¿no? Porque es la base sobre el cual se desarrolla el modelo educativo social comunitario. Juega un rol determinante para la sostenibilidad del cambio educativo que plantea el gobierno. Con la participación social no nos olvidemos que la sociedad civil organizada forma parte de los lineamientos de las políticas públicas. Y también de la misma manera puede ejercer control social sobre las instituciones públicas en todos los niveles del Estado. Ahí la importancia de la participación social en el ámbito educativo. A partir de la Constitución Política del Estado, la Ley 070, la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, faculta a los consejos educativos a poder ejercer y plantear políticas educativas juntamente con diferentes actores educativos. De la misma manera también le faculta para poder hacer control social en todo el quehacer educativo. Ahí la gran importancia, Silvano. Muy bien. De participación social, considero yo, siempre se ha hablado de una u otra manera, y particularmente en nuestra sociedad boliviana. Sin embargo, toma bastante fuerza, bastante importancia a partir de la Ley de Reforma Educativa del año 1994. Estaba bien combinada, bien aplicada al concepto también de participación popular, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería ahora el plus al agregarle ese sentido de comunitario, es decir, participación social comunitaria? Bueno, lo social comunitario, más allá de ser un simple término adjetivo en la normativa, tiene que ver con la planificación del quehacer educativo, ¿no? Para que se elaboren currículos regionalizados que recojan la vocación productiva de cada región, ¿no es cierto? Dando énfasis a una formación técnica, tecnológica, productiva, con los saberes propios de cada comunidad, fomentando la investigación científica de la cosmovisión y la cultura de los pueblos. Esto va de la mano con la formación también y con los saberes que ya se tiene, el conocimiento universal que tenemos en las unidades educativas. También podemos decir que con la resolución ministerial 818 no nos olvidemos que faculta a las unidades educativas a la implementación del bachillerato técnico humanístico. ¿Qué quiere decir esto? Si bien antes, bueno, tú, Silvano y yo hemos recibido un título de bachiller en humanidades, ahora las unidades educativas tienen la obligatoriedad de implementar el bachillerato técnico humanístico. O sea que además de ser bachilleres en humanidades, también van a tener una formación técnica. ¿Y en qué nos faculta lo social comunitario?
¿Qué quiere decir? Que cada carrera técnica va a recoger la vocación productiva de esa región. Si en mi comunidad, por ejemplo, somos lecheros, por ejemplo, harán una formación técnica en base al desarrollo lechero, por ejemplo. Si mi comunidad por allá por Vinto tenemos comunidades que son de vocación frutal, por ejemplo, que producen fruta, harán una rama técnica de procesamiento de las frutas, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la zona sur hay carreras técnicas que son de elaboración textil, por ejemplo, porque tiene esa vocación la región. Y así te puedo dar un sinfín de ejemplos de acuerdo a las regiones, ya sea el trópico, ya sea valle, ya sea el altiplano. Cada uno va a ir recogiendo cuál es la vocación productiva de cada región y lo va a ir implementando en la currícula regional. Me parece sumamente interesante este concepto de que la unidad educativa, la escuela, como siempre la llamamos, se acerque, se aproxime mucho a la comunidad, y bueno, hay un sinfín de elementos que van y vienen y se retroalimentan para que también la escuela sea, digamos así, un ámbito donde se den respuestas a las necesidades de la comunidad. Pero justamente, de acuerdo a la normativa OARA, ¿cómo se realiza en la práctica la participación social comunitaria? Bueno, la resolución ministerial 070/2019 nos establece que existen niveles de participación social. En la primera instancia siempre está la unidad educativa, donde conformamos los consejos educativos de la unidad educativa. Estos suben a la representación de un núcleo. Bueno, en Cochabamba están por redes educativas, ¿no? ¿Qué son las redes educativas? Son agrupaciones de unidades educativas las más cercanas a la red, ¿no? Ya conforman una representación de la red, luego vendrían la representación a nivel distrital, que representan los distritos. En Cochabamba tenemos varios distritos, tenemos el distrito de Cochabamba 1, Cochabamba 2, de Quillacollo, de Vinto y así sucesivamente. De la representación de cada uno de los distritos se elige otro representante, que es el representante a nivel departamental, ¿no? Tenemos un representante a nivel departamental que va en representación al nivel nacional, ¿no? Entonces, este nivel nacional va a llamar al Congreso, van a hacer planteamientos y políticas públicas que vayan y den sugerencia al Ministerio para elaboración de nuevas políticas o planteamientos, lineamientos que establezcan. Me hablas de los consejos educativos social comunitarios que van operativizando la participación social comunitaria. ¿Y quiénes conforman estos consejos y cómo se eligen sus miembros? Bueno, partiendo de la base, es decir, la unidad educativa. Bueno, lo conforman los padres de familia, ¿no? Que tengan un hijo en las unidades educativas. Bueno, sabemos que hay muchos niños que viven con los abuelos, por ejemplo, también le faculta a los tutores, pero que estén legalmente representados, ¿no? En ese entendido, cada curso, por ejemplo, yendo a lo más pequeño, cada curso elegirá un representante. Y este representante va a ir a la unidad educativa, en la unidad educativa se va a elegir otro representante, ¿no? Y estos representantes van a ser los encargados de gestionar ante la alcaldía, ante los distritos, ante el ministerio. Una curiosidad, Eduardo. Por alguna razón yo pensé que hay varios actores que giran alrededor de la unidad educativa. Llámese, primero que nada, los estudiantes, desde luego los profesores, las autoridades, los padres y madres de familia, etcétera, etcétera. Yo pensé que estos consejos educativos de alguna manera tienen una conformación mixta, es decir, representantes de profesores, representantes de papás, representantes de quizás miembros de la OTB. ¿No es así? No, los consejos educativos están formados por los padres de familia y eso lo dice la reglamentación de los consejos, reglamentación de la participación social comunitaria en educación de padres y madres de familia. No obstante, se conforman comisiones pedagógicas, ¿no? Donde ahí sí se incorpora representantes de
de la junta escolar, representante de la unidad educativa, representante, una autoridad de la comunidad donde puede ser miembro, y ellos también participan en la formulación de políticas educativas. De acuerdo. ¿Y cuáles son las funciones principales de estos consejos educativos? Bueno, las funciones son bastantes, ¿no? Pero podemos rescatar las más importantes, por ejemplo, elaborar y apoyar en la formulación de políticas educativas. Es tan importante esto, Silvano, porque ¿qué quiere decir? Que vamos a recoger lo que nuestra región dice y sugerir a las autoridades educativas de nuestra comunidad que la implementación de determinadas carreras, por ejemplo, o cómo puede ser implementada alguna herramienta educativa en la región, o también el idioma, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy importante en la formulación de políticas educativas. Otra también muy importante es el control social. No nos olvidemos que el control social es tan importante en todos los niveles del Estado. ¿Qué quiere decir? Que no simplemente van a estar fiscalizando recursos económicos. El control social va más allá de fiscalizar recursos económicos, porque una unidad educativa no recibe recursos económicos propios, ¿no? Lo generan en realidad los padres de familia en algunas ocasiones, organizándose. Y la ley, no nos olvidemos que la Marcelo Quiroga Santa Cruz también faculta a fiscalizar a las juntas, a los consejos educativos, ¿no? La Marcelo Quiroga Santa Cruz faculta a cualquier ciudadano a poder denunciar algún hecho de corrupción que podría estar ocurriendo en el manejo de estos recursos que tienen los padres de familia, por ejemplo. Otro tipo de fiscalización sería, por ejemplo, las inscripciones. Las inscripciones son caóticas, sabemos. Si muy bien sabemos que los padres de familia insisten en que quieren entrar a una determinada unidad educativa, la ley, la resolución ministerial 001 te especifica cuántos estudiantes tiene que haber por aula, y la unidad educativa no puede sobrepasar esta cantidad, al menos que tenga, que se esté basando en una normativa específica. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que sean hijos de militares, por ejemplo, porque sabemos que los militares y los policías en cualquier momento sufren cambios, ¿no es cierto? Los destinan a determinadas regiones, entonces las unidades educativas tienen la obligatoriedad de recibir a estos personeros, ¿no? Entonces, con una normativa expresa, las unidades educativas tendrían que recibirlas. Y el director justifica con este cambio el recibir a un estudiante más. Otro ejemplo sería, por ejemplo, alguien que ha sufrido violencia, ¿no? La ley faculta que las unidades educativas reciban de cualquier manera a estas personas que han sufrido violencia, ¿no? Porque por cualquier razón una persona se desplaza a otra región y tienen la obligatoriedad de recibir. Después no tendría por qué haber más estudiantes. Si, por ejemplo, en el curso de mi niño, habían 30 estudiantes, 2 se han retirado y habían padres de familia esperando la inscripción, y el director nos dice, no hay cupo, y aparecen nuevos, ahí pueden ejercer el control social los padres de familia, es decir, ¿cómo es posible? Porque si se ha habilitado cupos, estos debieran ser distribuidos de manera democrática, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de control lo hacen las juntas de familia. Luego, otra de las atribuciones muy importantes es solicitar y gestionar ante los gobiernos autónomos municipales el mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, la dotación de inmobiliario, porque no nos olvidemos que una de las competencias de los gobiernos municipales es la dotación y el mantenimiento de las unidades educativas, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes es participar en el control social, ya lo hemos dicho, participar en la evaluación de las autoridades educativas. Los consejos educativos están en la facultad de evaluar a las autoridades, a los maestros y al personal administrativo y elevar un informe ante la instancia que corresponde. Luego también participan deudores en la calificación de los directivos, por ejemplo, ¿no? Pueden también participar en las compulsas de los maestros y ver qué maestros van a llegar a la unidad educativa y plantear alguna observación que va a ir reflejado en un informe.
Perfecto. Bueno, es un poco la preocupación mía, ¿no? Tal vez es insulsa, pero yo recuerdo que en el año 1994, cuando se lanza fundamentos de una reforma educativa combinada, como decíamos, muy cercana, digamos, a la participación popular, se insistía mucho sobre la idea o el concepto de participación. Evidentemente, en el transcurso de los años, incluso a partir del propio Ministerio de Educación, se ha inclinado esta participación hacia este concepto de control, que finalmente, da un poco miedo porque a veces ese control se reduce en controlar si los maestros llegan puntuales, si los maestros no se chachan, si los maestros asisten, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta más este concepto de participación, que lo hace más integral, lo hace quizás menos vertical y más horizontal. Pero a ver, ¿conoces algún consejo educativo que gobierna los quehaceres educativos de alguna unidad? Y si lo conoces, ¿qué te llama la atención? ¿Funcionan bien? ¿Hay problemas? ¿Se generan conflictos, a veces de poder? ¿O todo es una taza de leche? Se generan bastantes conflictos. Conozco varios casos que funcionan muy bien y que son realmente un trabajo totalmente altruista, ¿no? Sabemos que el crecimiento demográfico en la ciudad de Cochabamba va más acelerado que la implementación de políticas públicas en determinadas regiones, y no es diferente la educación, ¿no? Crece tanto, por ejemplo, la zona sur, que no se alcanza a abrir las unidades educativas necesarias que requiere. En esos casos, la sociedad civil organizada funciona de maravilla, ¿no? Por ejemplo, puedo dar un ejemplo como el Alto Caracara. Tenía su dirigente Lidia Mamani en aquel entonces, que se han organizado para construir una unidad educativa, por ejemplo. Desde el primer ladrillo, desde la primera piedra, porque no contaban, o sea, para que un estudiante llegue a su unidad educativa tenía que recorrer unos 40 minutos caminando, si no es más, porque tampoco hay transporte público más allá del borde, ¿no?, de la periferia. Entonces era muy complicado que los niños, sobre todo cuando son pequeños, puedan hacer estos recorridos. Entonces ahí la sociedad civil se ha organizado, han construido un colegio, incluso se ha hecho público, no han salido en la televisión. En televisión han construido, si no me equivoco, 3 ambientes para que puedan pasar clases, y así han ido implementando curso tras curso para que se vaya implementando. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre que los padres de familia se organizan, requieren y solicitan al ministerio, ¿no?, que se les dote un nombre, un RUE, como lo dicen. Entonces el ministerio les da, entonces esto les faculta poder inscribir estudiantes. Pero al poder inscribir estudiantes, ellos no tienen ítems para profesores, no tienen ítems para personal administrativo, no tienen ítems para porteros. ¿Qué quiere decir? Que van a ser los padres de familia quienes van a aportar para esto. Y lo hacen, y no es solo uno, son varios colegios. Y ahí tenemos el déficit histórico que llamamos, ¿no? ¿Y por qué se anticipan? Porque saben que el ministerio tiene una política que de dar prioridad al déficit histórico, ¿no? Si van a esperar que el ministerio les ponga la unidad educativa, les dé los ítems, van a esperar mucho tiempo, porque se da prioridad al déficit histórico. Entonces, al generar los padres de familia este déficit histórico, hacen que el ministerio le dé prioridad, a la alcaldía ya registre esa propiedad bajo su tuición y les dé infraestructura, les dé inmobiliario, les ayude a ampliar estas unidades educativas. Entonces, hay bastantes juntas que hacen este trabajo, Silvano, de apoyar a la educación. Bueno, y rescatando sobre todo esto, ¿no?, que los actores educativos no solo es el Estado, no solo hay que sacarnos ese chip de decir, el Estado, ¿cómo tiene descuidado? Significa que también nosotros hemos descuidado nuestras unidades educativas, porque los actores educativos son el Estado, es la sociedad civil, son las autoridades educativas. Perfecto. Es evidente que hay una ruptura de paradigmas, de esquemas mentales que hemos ido formándonos también alrededor de lo que significa la gestión de la educación.
Y si queremos que realmente esta gestión sea más participativa, evidentemente hay que un poco responsabilizarnos todos de esa función. Hablando de paradigmas, yo escuchaba cuando se habla un poco de esta situación, de la participación social, la presencia de los padres y madres de familia, una presencia más significativa, etcétera, etcétera. Un poco la reacción de los maestros, de los profesores era, pero eso funciona normalmente en el ámbito rural. Y bueno, en el ámbito urbano, ¿qué es eso de que vengan los padres de familia a indicarnos qué es lo que quieren producir, qué es lo que quieren, digamos, insertar como parte de una formación técnica, productiva, etcétera, etcétera? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, totalmente equivocado, ¿no? Porque la ley es para todos, ¿no? No dice aquí, para allá. Y yo veo que los consejos educativos funcionan bastante bien. Siempre están apoyando a sus autoridades educativas, si bien muchas veces, ahora con la pandemia sobre todo, no se ha asignado ítems al sector educativo. Tenemos 2 años de haber reducido el presupuesto a la educación y haberlo recorrido para después, ¿no? Porque, bueno, entendemos que se ha reforzado salud y se ha descuidado un poco educación. Entonces, pero en estos 2 años que no se han asignado ítems a educación, el crecimiento ha seguido, el crecimiento demográfico ha seguido, han aumentado los estudiantes, entonces se ha creado un déficit histórico gigante, donde ya el ministerio ya le ha sido difícil atender, ¿no? Y ahí es donde se organizan los padres de familia, donde dicen, bueno, necesitamos, hay este déficit, el ministerio nos ha dado tantos, bueno, vamos a ser nosotros quienes aportamos, ¿no? Y no solamente ver al padre de familia como el que aporta dinero, ¿no? Sino también fomentar a los padres de familia de que sean partícipes del quehacer educativo, ¿no? Porque también la ley les faculta, Silvano, para poder hacer denuncias sobre violencia, por ejemplo, ¿no? Y ser parte coadyuvante en el ámbito penal, por ejemplo, si es que se detectaran este tipo de hechos, ¿no? Entonces tienen muchas atribuciones los padres de familia en el cual ya son parte del sistema educativo. Otro paradigma. ¿Qué pasa con esta idea de una educación productiva, una educación técnica? ¿No será que el Estado quiere preparar mano de obra barata? No, yo no lo veo así, en mi opinión personal, ¿no? Pero yo no lo veo así. Si muy bien, muchos cuando salimos bachiller tenemos la idea, la licenciatura, ¿no? Pero ¿existe trabajo en ese ámbito? O sea, realmente, o necesitamos realmente técnicos. Necesitamos técnicos en diferentes. Si queremos fomentar la producción, por ejemplo, la producción local, la producción textil, de mucho no nos va a servir una formación a nivel de licenciatura, ¿no? Nos va a servir más una formación técnica, que realmente sea productiva al sector, que ayude a desarrollar este ámbito productivo. No tanto para incorporar al Estado, porque es la empresa privada en realidad la que requiere esta mano de obra, ¿no? Calificada. Y sobre todo para potencializar la vocación productiva de cada región. Qué importante es esto para no ir expulsando ciudadanos, ¿no? Al exterior, a las ciudades, sino fomentar a que cada ciudadano se desarrolle en su ámbito educativo, recoja los saberes, su vocación productiva y se desenvuelve en ese ámbito. Guara, para cerrar el programa, ¿alguna consideración final? Claro que sí, valorar la importancia de la participación social comunitaria, ¿no? Que todos los ciudadanos seamos parte, nos interioricemos. Muchas veces, incluso yo cuando iba, como es norma, llaman en la unidad educativa a que cada uno vaya a la elección, por ejemplo, de la mesa directiva, y todos se hacen a los locos, nadie quiere ser elegido, porque efectivamente es el trabajo, son los hijos, ¿no? Pero qué importante es participar en la educación, Silvano. Yo tengo tanta fe en la educación y pienso que con la educación se puede todo. Muchísimas gracias. ¿De qué? Buen Pues mensaje final.
Con la educación se puede todo. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos de educación y más particularmente de la participación social dentro de la educación o dentro de los quehaceres educativos. Estuvo con nosotros la licenciada Wara Torres Galarza y bueno, a tiempo de agradecerlos y a tiempo de agradecerles a ustedes, estimados televidentes, por su fidelidad y por estar con nosotros. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.